Simone de Beauvoir nació el 9 de enero de 1908 en París, Francia, y fue filósofa, profesora y escritora. Su pensamiento se enmarca en la corriente filosófica del existencialismo. Simone se caracterizó por defender los derechos humanos y es precursora del feminismo, tal y como lo conocemos hoy en día. La obra de Simone de Beauvoir es muy extensa e influyente, llegando a tener más de 40 entre ensayos, novelas, memorias, diarios, etc. Entre sus ensayos destacan La vejez, publicado en 1970, centrada en la situación de la ancianidad en el imaginario occidental y en donde criticó su marginación y ocultamiento. La ceremonia del adiós, publicado en 1981, polémica obra que evoca la figura de su compañero de vida Jean-Paul Sartre, y su obra más influyente, El segundo sexo. Publicado en 1949, fue un escándalo y contribuiría de manera fundamental a transformar las sociedades occidentales. Esta obra, que hoy ya es un clásico, no suscita la indignación que produjo en aquella época, y en cambio nos permite, entre otras cosas, hacer un balance del camino recorrido hacia la igualdad entre los sexos y evaluar las asignaturas aún pendientes. En 1949 era una voz solitaria en una sociedad occidental que había vuelto a recluir a las mujeres en el hogar. Una vez extinguido el movimiento sufragista, sin embargo, las teóricas de las distintas y contrapuestas corrientes del feminismo, liberal, radical y socialista, que resurgían en los 60, después de un largo paréntesis de silencio, reconocieron ser hijas de Beauvoir. Habían leído su obra y, a partir de ella, elaboraron una praxis específica orientada hacia la inclusión del colectivo femenino en el mundo de la cultura, es decir, en el ámbito donde se decide el destino de la humanidad: política, economía, derecho, ciencia, arte, etc. El ser humano, considera de Beauvoir, no es una esencia fija, sino una existencia, proyecto, trascendencia, autonomía, libertad, que no puede escamotearse a un individuo por el hecho de pertenecer al segundo sexo. La idea fundamental del segundo sexo, destaca Puleo, es hoy asumida por millones de personas que no han leído esta obra ni han oído hablar de ella, y sus principios han sido incorporados a las políticas de igualdad europeas y han dado lugar a los estudios feministas y de género de centros universitarios de vanguardia. De Beauvoir expresó en los términos de la filosofía existencialista todo un ciclo de reivindicaciones de igualdad de las mujeres que comienza con la Ilustración y lleva a la obtención del voto y al acceso a la enseñanza superior en primer tercio del siglo XX, destaca la filósofa Celia Amorós. De Beauvoir tuvo también un papel determinante en la legalización del aborto en Francia. Con Halimi fundó el movimiento Choisir y fue una de las redactoras del Manifiesto de las 343, firmado por mujeres de la política, la cultura y distintas áreas de la sociedad francesa, como la escritora Marguerite Duras, la abogada Gisèle Halimi o las cineastas Françoise Sagan, Jeanne Moreau y Agnès Varda, reconociendo haber abortado, publicado el 5 de abril de 1971 por la revista Le Nouvel Observateur. Sobre el aborto señaló: el aborto es parte integral de la evolución en la naturaleza y la historia humana. Esto no es un argumento ni a favor o en contra, sino un hecho innegable. No hay pueblo ni época donde el aborto no fuera practicado legal o ilegalmente. El aborto está completamente ligado a la existencia humana. De Beauvoir sostiene que la mujer, tal como la definía la sociedad occidental de su tiempo, es una construcción cultural. Señala que a lo largo de la historia la mujer ha sido definida en relación al varón como madre, esposa, hija o hermana, por lo cual, sostiene, la principal tarea de la mujer es reconquistar su propia identidad específica, desde sus propios criterios. Las características con las cuales se identifican las mujeres no les vienen dadas de su genética, sino por cómo han sido educadas y socializadas. Como resumen de este pensamiento, escribió una de sus frases más célebres: no se nace mujer, se llega a serlo. Muchas gracias.